Presentamos el título de etapa para este jueves 28 de septiembre de 2023. Pobreza e indigencia en ascenso al ritmo de la inflación. Según datos oficiales del INDEC, la pobreza alcanzó el 40,1% de las personas en el primer semestre de 2023, es decir, antes de la devaluación de agosto. La indigencia quedó en el 9,3%. En ambos casos hubo un incremento con respecto al último semestre de 2022. En San Juan, la pobreza también creció, del 32 al 35%, pero sigue siendo la provincia cuyana con menor índice, y hay que decir que el 35% de pobreza en San Juan es 5 puntos menos que el promedio alcanzado a nivel nacional. Vamos a ir desagregando algunos datos con información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que ayer a eso de las 4 de la tarde daba a conocer estos datos, que reitero, son datos que tienen ya su antigüedad, son datos correspondientes al primer semestre de este año, de enero a junio, y soy enfático con esto, porque ustedes saben que de julio en adelante pasaron cosas, como dijo el expresidente Macri, ¿no? La devaluación de agosto no está contemplada en este indicador. Tenemos ahí algunas placas para repasar rápidamente. Son placas oficiales del INDEC, las que tenemos en pantalla. Esta primera tiene estas dos partes, la primera en tono violeta, la segunda en tono amarillito, sería tono maíz. Bueno, ese es el dato de la columna que nos interesa. El 40,1% de habitantes, de personas de este país, está por debajo de la línea de pobreza. Esto equivale a 11,8 millones de personas. 11,8 millones de personas que están por debajo de la canasta básica total. Y hay más de 2,7 millones de personas por debajo de la línea de indigencia. Esto equivale al 9,3%. En ambos casos ha habido un crecimiento de alrededor de un punto. Desde el semestre anterior con respecto al semestre que se está informando, es decir, el segundo semestre del 2022 con respecto al primer semestre del 2023. Tenemos 11,8 millones de personas en situación de pobreza. De ellas, 2,7 millones de personas en situación de indigencia. Y cuando hablamos de indigencia, estamos hablando de gente que tiene problemas para comer, para nutrirse, en un país que tiene cada vez menos índice de desocupación. Y ese es el otro dato. Hay un problema que tiene que ver con la caída del poder real de compra de los salarios contra la inflación. Esto es automáticamente un reflejo de la escalada de precios. El siguiente cuadro habla del porcentaje de pobreza e indigencia por región del país y por provincia. Nos vamos a quedar y focalizar en Cuyo. Si podés hacer un zoom, Juli, te lo voy a agradecer. Fíjate, Cuyo tiene un valor promedio del 40,7% en línea con el porcentaje promedio a nivel nacional. La provincia, el conglomerado urbano con mayor índice de pobreza en Cuyo es San Luis, 47,3%. San Luis se acerca peligrosamente al 50% de pobreza, grave esto. Mendoza, el 41%, ahí muy emparejado con el índice nacional, y San Juan con el 35,8%. Yo sé lo que van a decir, son índices mentirosos, el INDEC dibuja. Lo que yo puedo decir en este caso es que todas las provincias han sido medidas con la misma vara. Por eso la comparación es válida, porque esto tiene que ver con la EPH, la encuesta permanente de hogares, que es idéntica para todos los distritos de la República Argentina. Por lo tanto, es válido leer que San Juan es la provincia que, aún con aumento de la pobreza e indigencia, está por debajo de los valores de las hermanas de Cuyo, de San Luis y de Mendoza. Y el último cuadro, que es un poquito más complejo posiblemente, pero voy a intentar contarte cómo leerlo de manera más clara, es este que tenemos en pantalla. Mirá, este cuadro del INDEC habla de la incidencia de la pobreza y la indigencia respecto del nivel de salarios y de la inflación.
Las barras, estas verticales en tonos azules, es cómo ha ido evolucionando la pobreza y la indigencia. En el primer semestre del 21, la primera barra, y en el el primer semestre del 23, la última barra, la del 40,1. Estamos muy parecidos a como estábamos el primer semestre del 21. La línea que vos tenés ahí en línea de puntos al centro, que son las líneas que están por arriba, son la inflación. Las líneas plenas, las líneas continuas, son las de ingresos. Y se ve claramente como la inflación va por arriba de los ingresos. Las líneas punteadas están bastante más arriba que las líneas plenas, que las líneas continuas. Y eso explica entonces el crecimiento de la pobreza y la indigencia. Que la escalada inflacionaria, la remarcación de precios, fundamentalmente los de la canasta básica, han dejado a muchos argentinos por debajo de la línea de pobreza y fundamentalmente de la línea de indigencia. Este dato oficial no incluye lo acontecido de agosto en adelante, después de las PASO, que hubo una devaluación, pero también hubo una agresiva política de inyección de recursos en el bolsillo. Por ejemplo, la eliminación del pago del impuesto a las ganancias en los salarios más elevados, por ejemplo, la devolución del IVA, por ejemplo, los bonos para jubilados, pensionados o titulares de pensiones no contributivas, por ejemplo, ahora este refuerzo para trabajadores de la economía informal. Bueno, hay que ver si esto va a alcanzar para morigerar el impacto de la devaluación y la inflación consecuente en los índices sociales de pobreza e indigencia. Cuando bajamos en el rango etario, los chicos de hasta 14 años de edad, y si consideramos solamente esa población de niños, niñas y adolescentes hasta 14 años de edad, prácticamente 6 de cada 10 en nuestro país está por debajo de la línea de pobreza. Y es el dato más doloroso de todos. Título de etapa para este día jueves.